La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Con la palabra de fuego y amor. Cuando la palabra de Dios llegó fuerte a mi vida, su luz mi mente iluminó, su fuego mi corazón prendió. Servidor de la palabra me hizo Dios, que mi mente y mi corazón Él transformó. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos los que nos siguen por la radio Koinonia 800 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Bendiciones a los que están ahorita en la casa, a los que están cenando, a los que están conviviendo con la familia, a los que nos están escuchando, a estos jóvenes, a los padres de familia, a todos los que están escuchando en esta noche. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Y qué bueno, mis hermanas, mis hermanos, que ya estamos por terminar una semana más, ¿verdad? Agradecerle a Dios por esta semana que estamos terminando y también agradecerle y pedirle su bendición por la próxima semana que se avecina. Bien, mis hermanas, mis hermanos, también nos pueden llamar a este número de la cabina, a los que viven en esta ciudad de Tijuana, al número 622-8962, 622-8962, o los hermanos y hermanas que viven dentro de la República Mexicana, también nos pueden llamar alada sin costo, al número 01878-87-606, 01878-87-606. O los hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar alada sin costo, al número 866-228-4305, 866-228-4305. Bien, mis hermanas y mis hermanos, tener con nosotros la palabra de Dios que da vida, que es las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La palabra, ¿verdad?, que nos alimenta. Cargarla con nosotros, barajear, leerla, retroalimentarla, tenerla con nosotros aunque nos pese el morral. No nada más basta con cargarla, sino que también leerla, alimentarnos de ella. Claro, también que vuestras oraciones, ¿verdad?, con el Santo Rosario sean elevadas a nuestro, ¿verdad?, Señor Jesucristo, por María Santísima. Le rezamos a María, ¿verdad?, para que ella siga intercediendo por nosotros, por nuestra familia, para que tengamos paz, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Y claro, que el centro de nuestro vivir sea nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanas, mis hermanos, en esta noche vamos a compartir con ustedes el tema de esta noche, la fuerza que da Dios en la palabra. O sea, la fuerza que recibimos nosotros cuando nos arretrimentamos de la palabra de Dios, ¿verdad? La fuerza que da Dios cuando nosotros nos llenamos de su palabra, cuando la palabra de Dios la hacemos nuestra. Por eso es bueno, mis hermanos, tener la palabra de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras. Nosotros, ¿verdad?, hemos aprendido en la catequesis. Bien rápidamente, ¿verdad?, les voy a recordar sobre el tema de esta noche, es la fuerza que da Dios en la palabra, o sea, la fuerza de Dios que también está en su palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, vayan, proclamen, anuncien, lleven a los demás, ¿verdad?, la fuerza de la palabra. Sabemos, mis hermanos, que esta palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, ¿verdad?, son 73 libros sagrados,
Le estoy recordando, ¿verdad? Que son 73 libros sagrados, ¿verdad? Lo que forman la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Del Antiguo Testamento, uno decían del Viejo Testamento, ¿verdad? O sea, del Antiguo Testamento son 46 libros sagrados dentro de la Iglesia Católica y 27 libros, ¿verdad?, sagrados del Nuevo Testamento. Desde el primer libro, Génesis, hasta el último libro, ¿verdad?, Apocalipsis. Génesis, el comienzo, ¿verdad?, de los 46 libros sagrados del Antiguo Testamento, más 27 libros del Nuevo Testamento, forman un total de 73 libros sagrados, ¿verdad? 73 libros sagrados, lo que forman en la Sagrada Biblia. 73 libros tenemos acá, ¿verdad? Hay libros que tienen 2 hojas, 3 hojas, llámese el libro de Ruth, ¿verdad?, que son 2 hojas, llámese el libro del profeta Jonás, que son 2, 3 hojitas, así que a eso es un solo libro. El compendio de todo, ¿verdad?, son 73 libros sagrados, ¿verdad?, que conforman la Biblia, ¿verdad? Libros, ¿verdad?, que fueron escritos por los agiógrafos, por los escribanos. Recuerden que Moisés también tenía a su hermano Aarón, al levita, al sacerdote, ¿verdad?, donde él escribía, ¿verdad?, cuando él subía a las montañas, hacía meditación, entonces escribe lo que Dios, ¿verdad?, le está dictando. Los agiógrafos, los escribanos, los escribas, son los levitas los que iban escribiendo los libros. Por eso en el Nuevo Testamento decir, bueno, los libros sagrados que escribió Moisés, ¿verdad? A Moisés se le denomina los 5 libros, el Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿verdad?, que fue escrito por Moisés, o sea, por los agiógrafos, por los escribanos, son los que van escribiendo el libro, o sea, son los secretarios, le hubiéramos dicho, es lo que llamamos hoy en día, pero en las Sagradas Escrituras se llaman los agiógrafos, los escribanos, son los que van narrando lo que ha sucedido. Bueno, pasó esto en tal día, en tal hora, Dios va teniendo su misericordia. Bueno, todo, ¿verdad?, basado en Dios según el momento, la historia, ¿verdad?, de cada época, se fue escribiendo la Sagrada Escritura, ¿verdad?, hasta que lo tenemos en el Nuevo Testamento, que los apóstoles, una vez que fueron elegidos por Jesús, también van escribiendo, ¿verdad? Pues bueno, fueron llamados, ¿verdad? Lucas, ¿verdad?, el médico de Antioquía de Siria, escribe el Evangelio de San Lucas, los Hechos de los Apóstoles también, él es el mismo autor, así como Marcos, el autor del libro de San Marcos. Ahí tenemos cartas de San Pedro, también la tenemos en el Nuevo Testamento, las cartas del hermano de Santiago, que fue Juan, uno de los jóvenes, va escribiendo el Santo Evangelio de Juan, las 3 cartas de San Juan y el libro del Apocalipsis. Juan va a decir, yo estando en la isla de Patmos, vi una visión, vi el trono de Dios y vi a Dios sentado en el trono y al Cordero a la derecha, ¿no? Y está hablando también, vi a los 24 ancianos, ¿no? Y todos alababan a Dios y bendición. Entonces Juan está viendo la visión y su escribano, ¿verdad? El agiógrafo tiene que estar escribiendo lo que está viendo Juan, lo que le está dictando. Pero la palabra de Dios de esa manera se va recopilando, la palabra de Dios, porque son las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios inspirado por Dios. ¿Inspirado a dónde? Hacia los profetas, inspirado a los hombres consagrados de Dios. Por eso van escribiendo las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios. Son 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, forman un total de 73 libros sagrados. Porque si no son 73, mis hermanos, entonces no es Biblia católica. Tienes que barajear, cuando te vendan una Biblia muy bonita, muy hermosa, tienes que barajear, tienes que ver, ¿verdad?, en el índice que sean 73 libros sagrados, si no, le van a faltar 5, le van a faltar 7 libros, entonces no está completa la Biblia. Así que cuando tengas que comprar una Biblia, acude a la librería católica. Hay librerías católicas donde tú puedes encontrar una Biblia católica. Llámese la Biblia, ¿verdad?, que se llame, a veces cambia el nombre, Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Entonces hay varios nombres de la Biblia, pero nomás son las imprentas, ¿verdad?, que cambia ahí. Así que
deben ser 73 libros sagrados. Tienes que ver el índice. Si son 73 libros, es Biblia católica. Y si le faltan libros, así que consíguete una Biblia católica y pregunta, ¿verdad? Que sean 73 libros sagrados para que puedas barajear bien la Biblia, puedas retroalimentarte bien de la palabra de Dios que da vida. Así, mis hermanas, mis hermanos, así de esa manera, nosotros debemos ser sabedores de lo que tenemos en nuestra religión católica. Por eso el tema de esta noche es la fuerza que da Dios en la palabra. Es palabra inspirado por Dios hacia sus consagrados, por eso lo escribieron, ¿verdad? Y escrito por los agiógrafos según el momento y el tiempo. Entonces, de esa manera nosotros, ¿verdad?, nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Recordemos cuando que a Jesús, ¿verdad?, le pasan un pergamino, lo desenrolla Jesús el pergamino. ¿Y qué dice, verdad, cuando estaba en el templo, verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, está sobre mí, o sea, la fuerza de Dios. Ahí estaba escrito que me ha indicado el Espíritu de Dios, ¿verdad?, a pronunciar la buena nueva a los más pobres, proclamar el año de gracia, curar todas las enfermedades y dolencia. Y hoy, dice Jesús, se ha cumplido ese momento. El Espíritu de Dios está sobre mí cuando Jesús desenrolla el volumen del profeta Isaías. Ahí Jesús lee y habla de sí mismo. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, la fuerza está en la palabra de Dios. Hay que retroalimentarnos de ella. Hay que llenarnos de la palabra de Dios que da vida. Manténganos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Llevo al pecho la cruz de la resurrección, la cruz con la palabra de fuego y amor. Cuando la palabra de Dios llegó fuerte a mi vida, su luz mi mente iluminó, su fuego mi corazón prendió. Servidor de la palabra me hizo Dios, porque mi mente y mi corazón Bien, mis hermanas y mis hermanos, qué bien que están con nosotros y qué bendición, ¿verdad?, que nos encontramos en esta noche. Ustedes que nos siguen por la Radio Coyonía 800 AM en este su programa Al Pueblo de Dios. Y los que nos siguen también por internet www.tjcatólico.com. Saludos y bendiciones, que el Señor me los guarde, me los bendiga hoy y siempre, mis hermanas, mis hermanos. Qué bueno, ¿verdad?, que toman un poco de su tiempo para escucharnos, para retroalimentarse de la palabra de Dios. El tema de esta noche dice la fuerza que da Dios en la palabra. Fíjense qué hermoso, mis hermanos, ¿verdad?, que poder retroalimentarnos de la palabra que da vida. Habíamos dicho, ¿verdad?, que tenemos 73 libros sagrados, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que forman 23 libros sagrados. Así que para poder leer la Biblia, mis hermanas, mis hermanos, hay que barajearla, hay que, ¿verdad?, seguirla barajeando. Por arriba, ¿verdad?, al comienzo de la hoja, arriba siempre vamos a encontrar diferentes nombres de libros, llámese Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el libro de Josué, libro de Samuel, primer libro de Samuel, segunda de
Samuel, el libro primero de los Reyes, segundo de los Reyes. Vamos a encontrar el libro de Crónicas también, ¿verdad? El libro de Esdras, de Nehemías. Ahí vamos encontrando los diferentes libros, ¿verdad? Los profetas, de aquellas mujeres valientes, también de hombres valientes, de Tobías, Judith, Esther, Ruth. Ahí vamos a encontrar también el libro de los Macabeos. Vayan barajeando el libro de Job. Vamos a encontrar el libro de los Salmos. Hay que seguirlo barajeando, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar el libro de los Proverbios. Y seguimos barajeando después de los Proverbios el libro de Eclesiastés. Y luego el libro Cantar de los Cantares, el libro de la Sabiduría, el libro de Eclesiástico o Sirácides, ¿no? Eclesiástico o Sirácides. Eclesiastés o Coelet, ¿verdad? El libro de la sabiduría de Salomón. Es hermoso, ¿verdad? Ir barajeando la Biblia. Hay que barajearlo en su encabezado ahí. También vamos a encontrar el libro del profeta Ageo, de Zacarías, de Jonás. Ahí tenemos Jeremías, también el profeta joven. Aquel profeta, ¿verdad? Que en su primer capítulo va a decir, yo desde el seno de mi madre, va a decir él, ¿verdad? Fui elegido, consagrado para ser profeta de las naciones. Así el profeta Jeremías, ¿verdad? Ahí encontramos, seguimos barajeando el libro de Lamentaciones, el libro de Barut, el libro del profeta Ezequiel. Aquel profeta, ¿verdad?, que vamos a leer, que dice, bueno, cuando el Señor me llamó en una visión, me dijo, ¿qué es lo que ves en el valle? Y yo le respondí, Señor, veo a muchos huesos secos, ¿verdad? Y el Señor me dijo, ¿crees que estos huesos podrán revivir? No sé, Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Entonces el profeta Ezequiel, ¿verdad?, va hablando con Dios ahí en el capítulo 37, ¿verdad? Cuando Dios le da esa visión de que él ve un valle, los huesos secos. El profeta Daniel, también otro joven, ¿verdad? Que dice yo, Daniel, ¿verdad? El ángel de Persia, allá al capítulo 10 del profeta Daniel, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 20 y siguientes, ¿no? El príncipe de Persia me detuvo 21 días, pero Mijael, el arcángel San Miguel, vino en mi auxilio, en mi ayuda. Por eso es que salí, ¿verdad?, de esa región de Persia. Está hablando del maligno, del ángel del mal, profeta Oseas. Así que barajeando más la palabra de Dios vamos a encontrar al profeta Joel, al profeta Amós, ¿verdad? Desde atrás del sicomoro, desde atrás de los campos, el Señor me ha llamado, va a decir el profeta Amós. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy un cortador de sicomoros, soy un campesino, pero el Señor me llamó para ser profeta, ¿verdad? Para anunciar su nombre, para anunciar su palabra que da vida, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Ahí también tenemos al profeta Abdías, profeta Jonás, al profeta Miqueas, ¿verdad? Qué hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Y tú, Belén Efratá, va a decir el profeta Miqueas, de ti saldrá el Salvador del mundo. Y tú, Belén refundida allá en medio de la maleza de las montañas, ¿verdad? Pero de ti saldrá el Salvador del mundo. No va a decir el profeta Miqueas, el profeta Nahum. Mire qué hermoso. Revisen la palabra de Dios. Estamos en el tema de esta noche, que es la fuerza que da Dios en la palabra, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, en su palabra, que es la Sagrada Escritura. Al profeta Nahum, ¿verdad?, el capítulo 2, versículo 1, va a decir la palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermoso es ver los pies del mensajero bajando por las colinas, bajando por las montañas, trayéndonos la noticia de paz, la noticia de bendición, que es la palabra de Dios. Así, siguiendo barajeando, encontramos al profeta Habacuc, ¿verdad? Al profeta Habacuc, y luego
al profeta Sofonías. Ahí lo vamos a encontrar también al profeta Sofonías. Nos va a decir, ¿verdad? Capítulo 3, 16. No tenga miedo, Sión, no tengas miedo. No desmayes, el Señor Dios está contigo. Ahí vamos a encontrar al profeta Ageo. Es una sola hoja, ¿verdad? Del libro del profeta Ageo. Así que mis hermanas, por eso son 73 libros sagrados, ¿verdad? De la Santa Biblia. Hay que tener la palabra que sea Biblia católica. Luego Zacarías, también el profeta Zacarías, lo vamos a tener también, ¿verdad? Y luego barajeando más al profeta Malaquías. Ahí tenemos, ¿verdad? Malaquías, ¿verdad? Grandes bendiciones vendrán sobre ti. Si tú también, ¿verdad? Te desprendes te ayudas a los más necesitados, a los más pobres de entre los pobres. Claro, estamos pobres amolados, pero dentro de nuestra pobreza también es necesario ayudar a aquellos que viven en desastres naturales. Y grandes bendiciones vendrán sobre ti si también tú eres dadivoso, nos va a decir el profeta Malaquías. Y también nos va a decir, ¿verdad? En su palabra, capítulo 3, 23. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible de Yahvé. Está hablando la presencia de Juan, la presencia de Jesús, ¿verdad? Antes de que vengan esos días grandes. Y ahí vamos a barajear el libro del Nuevo Testamento, mi hermana, mi hermano. Fíjense, en el encabezado vas a encontrar todos los libros de la Biblia. Los números grandes que están ahí metidos dentro de cualquier otro libro, los números grandes se llaman capítulos. Los números chiquitos, los chiquitines, los números chicos que están 1, 2, 3 según el versículo, se llaman versículos. O sea, cuando te dicen, bueno, abre el libro de Nehemías, por decir capítulo 13, te vas al libro del profeta Nehemías, buscas el número grande, ese capítulo se llama número 13, versículo 30. Te dicen 30, pues nada más vas a leer el 30. Te dicen, bueno, el versículo 20 al 30 del capítulo 13, Nehemías 13 al 20. Bueno, ya vas barajeando. Si te dicen, bueno, hay que buscar el libro de los números, pues te vas al Antiguo Testamento, ¿verdad? Vas barajeando, en el encabezado vas a encontrar números. Capítulo 6, te vas al capítulo 6, versículo 24 al 25. Entonces vas a barajear libro de los números, capítulo 6, versículo 24 al 25. Nada más esa palabra vas a leer. Y mira lo que dice: Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. O sea, que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios ilumine su rostro sobre ti y te bendiga. Que Dios muestre su rostro y te conceda la paz. Qué hermosa palabra. Fíjese, de esa manera puede uno ir barajeando la palabra de Dios. Hay que leerlo de aquí, leerlo de allá, según la indicación que te digan cuando vayas al curso de Biblia, ¿verdad? Capítulo del libro de los números, te me vas al capítulo 6, versículo, ¿verdad? Del 24 al 25, los números chiquitos que están en la Biblia. De esa manera puedes tú barajear. Te dicen, bueno, revísame el libro de Jeremías 33:3. Buscas el número del profeta Jeremías, te vas, ¿verdad? Barajeando. Capítulo 33, versículo 3. Háblame, va a decir Dios, háblame. En cualquier situación de tu vida, háblame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú desconoces. De esa manera hay que ir barajeando la Biblia. Manténganos ahí. Volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. La resurrección, la cruz con la palabra de
llegó fuerte a mi vida, su luz mi mente iluminó, su fuego mi corazón prendió. Servidor de la palabra me hizo Dios, porque mi mente y mi corazón. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que nos están escuchando en esta noche. A los jóvenes, mira qué hermoso que aquellos jóvenes nos están escuchando en esta noche. Cuando los encuentran a mí, digo que dicen, Padre, yo escuché su programa, que Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno, toma nota de lo que estamos hablando sobre el tema de esta noche, la fuerza que Dios da en la palabra, porque la palabra nos alimenta, mi hermana, mi hermano. Qué bueno que ustedes están esta noche, los que nos están siguiendo por esta radio Koinonia 800 AM, en este su programa Al Pueblo de Dios, con su servidor, el Padre Antonio Felipe Martínez. Que el Señor me los guarde y me los ayude siempre, ¿verdad? El Señor mande a sus ángeles de la guarda, los cuatro vientos, para que siempre estén con ustedes, cuidando su paso, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, al trabajo, ¿verdad? Regresando al trabajo, a la escuela, a la universidad, donde quiera que estén, que el Señor, ¿verdad?, me los bendiga. Y también es bueno pedirle a Dios al ángel de la guarda. En estos días de la semana hemos celebrado, ¿verdad?, la fiesta de los ángeles custodios, los ángeles, ¿verdad?, que nos cuidan, los ángeles, ¿verdad?, que están con nosotros, ¿verdad?, protegiéndonos. También hay ángeles malos, así que aquel espíritu, ¿verdad?, que compañero y de Luzbel, Luzbella, del diablo y Satanás, pero ahí lo tenemos, que tenemos ángeles fuertes, ángeles poderosos. Por eso estamos ahorita barajeando la palabra para ir aprendiendo poco a poquito cómo barajear la Biblia. Hemos dicho, ¿verdad?, que la Sagrada Escritura tiene 73 libros sagrados, 46 del Antiguo Testamento, 27 nuevos, forma un total de 73 libros sagrados, inspirado por Dios, escrito por los agiógrafos, por los escribanos. Es palabra, ¿verdad?, de Dios que nos da vida. Fíjense, mis hermanos, cómo, ¿verdad?, estamos barajeando. Habíamos leído, ¿verdad?, todos los libros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el Evangelio de San Mateo. Mateo es que escribe su libro, aquel, ¿verdad?, Leví, aquel que estaba sentado atrás de su escritorio. Ahí era el contador, el que cobraba impuestos para Roma, el que cobraba el cable, el que cobraba, ¿verdad?, el agua, la luz, los prediales, todo lo que cobraba, ¿no? Pues imagínense, fue llamado por Jesús, deja su trabajo y ahora él es el discípulo, él es el apóstol, él es el Mateo. Escribe en el libro del Santo Evangelio de San Mateo. En el libro del Evangelio de Marcos, aquel joven también, ¿verdad?, que cuando apresan a Jesús, él aquel que va tras de Jesús juntamente con Pedro, ¿verdad?, cuando apresan a Jesús en aquella huerta de los olivos, es aquel joven que va tras de Jesús viendo qué pasaba, ¿verdad?, cuál iba a ser su situación. Llegan los militares, lo apresan y dice la palabra que corre, ¿verdad?, sin ropa, aquel joven que tenía 16, 17 años, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Marcos 14:50. Marcos 14:50. Ahí busca el Evangelio de Marcos, busca por el encabezado, capítulo 14, el número grande y el versículo chiquito que es, ¿verdad?, número 50. Se lee así, Marcos 14:50. Primero es capítulo, el número chiquito es versículo. Ve barajeando y subraya ahí. De ahí vas a encontrar, dice, y abandonándole, huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y lo detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Se fue sin ropas. Patas, ¿para qué te quiero, verdad? Se fue. Él está hablando de sí mismo. El evangelista, el Evangelio San Marcos, ¿verdad? Que el joven, ¿verdad?, que va atrás de Jesús. Y tenemos el Evangelio de Lucas. Lucas, médico de Antioquía de Siria. Él conoce a Jesús mediante los discípulos de Jesús, ¿verdad? Porque no fue llamado de los inmediatos. Él forma parte de los apóstoles después de que Jesús no estaba. Él llega, ¿verdad?, se hace bautizar y empieza también a escribir, a indagar, estar con María Santísima, a investigar, ver qué pasó, dónde nació. Y él empieza a escribir el libro, ¿verdad?, del Evangelio de San Lucas. Es el mismo autor del libro de los Hechos de los
apóstoles, ¿verdad? El evangelista Lucas. Ahora ya somos sabedores, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Qué hermosa palabra de Dios, testimonio de Dios, ¿verdad? Y luego más adelante vamos a tener el evangelio de San Juan, el evangelista. Juan, hijo de Zebedeo. Aquellos jóvenes, juntamente con su padre Santiago y Juan, metido en la barca de su padre, remendando las redes, puesto que eran pescadores. Una vez que pasa Jesús, lo llama, ¿verdad? Vengan y síganme. Ahí lo vamos a encontrar, el evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 y siguientes. Una vez que llama a Andrés y a Pedro, llama a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, metido en esa barca remendando las redes. Jesús dice, vengan y síganme. Siguen a Jesús, ellos dejan a su padre juntamente con los trabajadores y ahora, ¿verdad?, van, ¿verdad?, llenándose de Dios, aprendiendo de Jesús. De esta manera, él va escribiendo el evangelio de San Juan, Juan el evangelista, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, primo hermano de Jesús. Es el autor del libro del Evangelio de San Juan, las 3 cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis que algunos le tienen miedo de leer, Ave María Purísima, que dice cosas feas. No. Juan está narrando, está hablándonos, nos está haciendo recordar lo que pasó también, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, lo que pasó allá con el pueblo hebreo, estando en la esclavitud en Egipto. Está hablando de las 10 plagas, ¿verdad? Está hablando del sufrimiento, ¿verdad?, de la muerte. Está hablando, ¿verdad?, que lo que había pasado. Así que no le tengamos miedo al libro del Apocalipsis, del libro de San Juan, el evangelista. Él va narrando, va escribiendo. Claro, la palabra de Dios siempre es actual. La palabra de Dios siempre es presente, ¿verdad? Por eso Jesús va a decir, yo soy, ¿verdad?, el alfa, la omega, el principio y el fin. Dios está en su palabra. Dios, ¿verdad?, nos alimenta también porque es parte de alimentarnos de la palabra de Dios que da vida, ¿verdad? Así que cada vez que leamos la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice a cada uno de nosotros diferentes palabras, lo que necesitamos, ¿verdad? Oigamos la misma palabra, pero a cada uno, ¿verdad?, Dios nos lo va poniendo en nuestro corazón qué es lo que necesitamos cada uno. Así que mi hermana y mi hermano, ¿verdad?, no te asustes, no te espantes, no tengas miedo de leer el libro del Apocalipsis. Pero bueno, hay que leerlo, ¿verdad?, un párrafo aquí. De esa manera barajeamos toda la Biblia, ¿verdad? Por eso es bueno ir a misa, escuchar los capítulos, los versículos de los libros, ¿verdad?, que se leen. En los domingos se lee una lectura del Antiguo Testamento, se lee un salmo y un libro, ¿verdad?, del Nuevo Testamento y el Evangelio. Ya sea el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Y ahí, ¿verdad?, vamos barajeando la Biblia, así con las hojas que dan, llévatela en la casa y vas barajeando la Biblia y poco a poquito vas aprendiendo. No avientes la hoja por allá, no. Búscala, toma tu tiempo para ir barajeando la palabra de Dios y subraya lo más importante, 2, 3, no ponga ahí, subraya, ¿verdad? Ahí pon unas líneas ahí, ¿verdad? Cuando Dios habla del pan de vida, cuando Jesús habla, ¿verdad?, que soy la resurrección, soy el camino, en fin, la palabra que va a penetrar tu corazón, ahí subráyalo. Y ya después cuando baraje la Biblia va a decir, pues aquí dice eso, porque si no lo subraya va a decir, es que aquí dice, pero ¿dónde? Pues aquí dice, ¿no? Así como dicen por ahí, ¿verdad?, algunos policías, es que el reglamento de tránsito está aquí. ¿En dónde? No, está aquí, pero dice que está ahí, pero no saben en qué página y dónde está, pero dice está ahí, te amuelan, ¿verdad? Está aquí, no. Hay que saber dónde está lo que nosotros estamos leyendo para de esa manera nosotros, ¿verdad?, seguir retroalimentándonos de la palabra que da vida. Por eso ahí mi hermana y mi hermano hay que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy hermoso testimonio que los discípulos fueron viviendo acerca de Jesús. Ellos mismos van a decir, nosotros que estuvimos con Él, que comimos, que convivimos, damos testimonio de lo que Él realizó. O sea, los apóstoles, ¿verdad?, con esa fuerza del Espíritu Santo, dan testimonio de Jesús que está vivo, que Jesús resucitado. Ahí vamos a tener las diferentes cartas también de los apóstoles, ¿verdad? Carta de Santiago, de San Pablo. San Pablo, sabemos, ¿verdad?, aquel que Jesús lo llama rumbo a Damasco.
él se convierte, deja atrás su error, su pecado, el que había perseguido a la iglesia católica, bien lo sabemos de esa manera. Ahora él dice, Pablo, yo fui acérrimo enemigo de la iglesia y yo perseguí a la nueva religión de Jesucristo del momento que él me llamó, o sea, Jesús me llamó para predicar su palabra, para anunciar su palabra a los demás, porque la palabra de Dios da fuerza, da vida. Es un testimonio de Pablo que dice, yo, ¿verdad?, que fui enemigo de ese Pablo. Bueno, les transmito esta palabra que es verdad. Jesús vino, Jesús resucitó, Jesús está sentado a la derecha del Padre. Y San Pablo va a dirigir varias cartas, ¿verdad?, a los Corintios, a los Romanos, a los Gálatas, a Filimón, en fin, ¿verdad?, carta a los Filipenses, ahí tenemos a los Gálatas, a los Efesios, Colosenses, a Timoteo, ¿verdad? Así que hay que barajear toda esta palabra, ¿verdad?, que da vida. Y aquí Pablo, fíjese en Timoteo 4, ¿verdad?, 11 y siguiente. Pablo dice, le dice a Timoteo, predica y enseña estas cosas, ¿verdad? Predica y enseña todo lo que se te ha enseñado, que nadie menosprecie tu juventud. Ahí, mis hermanos, vamos a seguir la siguiente manera, siguiente momento, leyendo esta palabra de Dios. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. La cruz de la resurrección, la cruz con la palabra de fuego y amor. Cuando la palabra de Dios llegó fuerte a mi vida, su luz mi mente iluminó, su fuego mi corazón prendió. Servidor de la palabra me hizo Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Que el Señor me los guarde y me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, los que los escuchan por la Radio Colonía 800 AM y los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Que el Señor me los guarde y me los bendiga, mis hermanas y mis hermanos, a todos y a cada uno de ustedes. Estamos en esta noche compartiendo el tema, la fuerza que da Dios en la palabra, o sea, en las sagradas escrituras. Así que he dicho, ¿verdad?, que hay que comprarse una Biblia, buscarse una madrina o un padrino para que te regale una Biblia católica. Yo les digo a veces a las muchachas cuando celebran sus 15 años, le regalan media Biblia, el Nuevo Testamento. No, digo que no sea coda tu madrina o tu padrino que te regale una Biblia completa, porque te van a faltar 46 libros del Antiguo Testamento, únicamente estás dando 27 libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Es necesario tener, ¿verdad?, toda la Biblia completa, no la mitad, ¿verdad?, tenerla toda completa para de esa manera poder escudriñar, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Bien. Les había dicho, mis hermanas, mis hermanos, aquí en la palabra de Dios, en Pablo, ¿verdad?, que se dirige a Timoteo, capítulo 4, versículo 11 y siguientes. Dice, ¿verdad?, a este joven Timoteo: predica y enseña estas cosas, que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra. Fíjense, en la palabra de Dios. Modelo en la palabra. En el comportamiento y en la caridad y en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Que nadie
menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad y en la fe y en la pureza. Fíjense, consejo que da San Pablo, ¿verdad?, a Timoteo. De esa manera, ya tenemos carta de Pablo, ¿verdad?, segunda carta a Timoteo. Estábamos leyendo la primera carta de Pablo a Timoteo 4:11 y siguiente. Tiene segunda carta, carta a los hebreos, ¿verdad? Tenemos también carta de Santiago, carta del apóstol San Pedro, ¿verdad? Tenemos la carta primera y segunda de Pedro. Ahí en capítulo 5, versículo 6, ¿verdad? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. En todo momento, dice Pedro, haciendo oración. Hay que velar, porque nuestro enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Fíjense, aquí tenemos la segunda carta de Pedro, primera epístola o carta de San Juan. Es lo mismo, epístola o carta, ¿verdad?, de San Juan, es lo mismo, ¿verdad? Segunda, tercera epístola de San Juan, ¿verdad? ¿Quién es el autor? El mismo Juan, ¿verdad?, evangelista, y es el autor del libro del Apocalipsis. Fíjense ahí en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Número grande es el capítulo 5, versículo 14, número chiquito. Dice: en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido a Dios. Qué hermosa palabra de Dios, lo que nos dice San Juan, ¿verdad? ¿Verdad? Si nosotros le pedimos a Dios, según la voluntad de Él, Él nos escucha, y nosotros sabemos que nos escucha, entonces hemos conseguido lo que le hemos pedido a Dios, ¿verdad? Por eso el sacerdote te dice, bueno, que el Señor Dios te conceda lo que le hayas pedido, ¿verdad? Elí el sacerdote, ¿verdad? En el libro de Samuel, ahí revisen el libro de Samuel, los primeros capítulos del libro de Samuel, estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Samuel le va a decir a aquella mujer, ¿verdad?, que llega al templo, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo primero, profeta Samuel, ahí en el primer capítulo primero, versículo, ahí lee desde el primer versículo, ahí vas a encontrar en el versículo 16, 17, por ahí, Elí, 17, capítulo primero del libro de Samuel, capítulo primero, versículo 17. Elí le dijo a Ana: vete en paz, que Dios de Israel te conceda lo que le hayas pedido. Fíjense, el sacerdote Elí le dice a Ana: que Dios, que Yahvé te conceda lo que le hayas pedido. O sea, la fuerza, ¿verdad?, que emana de la palabra de Dios, la fuerza que viene de Dios. Así que en la palabra de Dios encontramos sanación. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Ahí lo tenemos, fíjense mis hermanos, ahí tome nota, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1, ¿verdad?, y siguientes. Ahí vamos a encontrarlo en el libro del profeta Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 y 4, versículo del 5 al 6, y luego del 8 al 12. Ahí vamos a barajear. Lean el capítulo 8. Y luego, desde el primer capítulo del libro de Nehemías, dice: estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora en la presencia de Dios día y noche por los hijos de Israel. Fíjense que el sacerdote, ¿verdad?, va haciendo, ¿verdad?, oración. Así que en el libro del profeta Nehemías está hablando también de Esdras,
Esdras era un levita, un sacerdote desterrado juntamente con Nehemías, ¿verdad? Allá en Babilonia, cuando Nabucodonosor viene y se lleva a todos los jóvenes, gentes fuertes para la esclavitud, para trabajar allá en la ciudad, en los campos. Ahí barajeando, qué hermosa la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ahí cuando, en aquellos días, dice capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Todo el pueblo, como si fuera un solo, ¿verdad?, hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por todos los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón, no locos, uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está al frente de la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Esdras levanta el libro, o sea, la Torá, la Sagrada Escritura, ¿verdad?, leyéndole al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se retroalimentara de la palabra de Dios. Y Esdras, como sabe que la palabra de Dios da fuerza, reanima, le dijo al pueblo: no estén tristes, no lloren. El pueblo pues lloraba, ¿verdad? El pueblo fue bendecido por el sacerdote Esdras. Esdras bendijo entonces al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén, e inclinándose postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Por eso hay que comprender, el sacerdote lee y explica la palabra de Dios. Y entonces ellos se llenaron de tristeza. Dice Esdras: no, es un día consagrado a Dios, el Domini, el día domingo. No estén tristes, alégrense, vayan a comer, vayan a convivir, no lloren, no estén tristes, coman y también ayuden a aquellos también que menos tienen. Fíjense qué hermosa la palabra de Dios, que nos da aliento, que nos da fuerzas. Entonces ahí barajen por favor ahí la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 8. Y también revisen la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 13 desde el 12 al 14. Esta palabra penetró, ¿verdad?, en el corazón de San Agustín. San Agustín, ¿verdad?, se convierte cuando esta palabra entra en su vida. Nada de comilona, nada de borrachera, nada de lujuria, nada de desenfrenos. Hay que revestirnos de la gracia de Dios, de la bendición del Señor, revestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra de Dios de la Sagrada Escritura entró en el corazón de San Agustín y se convirtió. San Agustín era un pagano hasta entonces, él recibió el bautismo. Así que mi hermana, mi hermano, fíjese que la palabra da fuerza, la palabra de Dios da alegría, da seguridad. Yo te invito a seguir retroalimentando de la palabra de Dios, que da fuerza, que da fortaleza y da bendición en tu vida. Que Dios te guarde y te bendiga hoy y siempre. Buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.